Desde pequeña siempre he tenido espíritu emprendedor. Yo ya tenía mi propio negocio, y cuando me di cuenta de que ella estaba involucrada con varios hombres, decidí que podía sacar ganancias del mismo. Él tomó parte del dinero, se aseguró de que ella tuviera lo que necesitaba y, por supuesto, se aseguró de que no le faltara nada. Pero en medio de todo esto, comencé a cuestionarme. ¿Por qué dormí en el auto? ¿Por qué Dios me permitió pasar por eso? En ese momento sentí una profunda conexión con lo divino. Recordé la promesa: cuando dejara a mis padres, Él cuidaría de mí. Entonces, ¿por qué seguía atrapado en esa realidad? Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. De repente, ya no estaba allí. Me encontré en otro lugar, como si estuviera en un salón de clases, observando todo desde afuera. Y entonces aparecieron los ángeles. No eran figuras distantes y sin emociones. Tenían personalidad, incluso una sonrisa. Uno de ellos, con tono casi divertido, dijo que Dios me había traído allí para transmitir un mensaje. Dijo que ya me amaba antes de que yo existiera, que había enviado a su Hijo para liberarme de todo eso. Fue un momento de revelación, prueba de que el amor divino es más grande que cualquier situación. Esta historia me conmueve profundamente. Es un vistazo a lo que existe más allá de nuestra realidad, y hoy tenemos el privilegio de escuchar relatos increíbles de personas que han vivido experiencias sobrenaturales. No querrás perderte esta conversación. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar uno de mis temas favoritos, los libros celestiales. Ella compartirá cómo lo que se registra allí puede influir en nuestras vidas aquí en la Tierra. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte en este viaje. Estoy muy emocionado de empezar. ¿Por dónde te gustaría empezar? Puedo empezar contándote un poco sobre mis orígenes. Nací en Liberia, África Occidental. Mis padres biológicos jugaron un papel importante en mi historia, especialmente porque mi padre falleció cuando yo tenía apenas 3 años. Mi madre se quedó sola con 3 niños pequeños. No lo sabía en ese momento, pero mi familia tenía una fuerte historia de prácticas espirituales y brujería. Allí, este tipo de cosas eran comunes, casi parte de la vida cotidiana. Posteriormente descubrí que mi madre se había criado en un colegio vinculado a estas tradiciones. Allí la dejaron a los 12 años y creció en ese ambiente. Sé poco sobre mi padre, ya que murió tan temprano. Pero recuerdo claramente el día que falleció. Estaba afuera de casa, jugando, todavía en pañales, cuando sentí algo extraño. Era como si me hubieran transferido una energía, una especie de manto. De repente, una nube oscura apareció en el cielo, a solo unos metros de distancia. Ella se acercó y entró en mí. A partir de ese momento comencé a sentir un deseo inexplicable por cosas extrañas: arena, carbón, ceniza. Me los comí sin entender por qué. Poco después de la muerte de mi padre, un familiar vino a visitar a mi madre. Hablaron de la posibilidad de que se llevara a uno de sus hijos para ayudar a aliviar el peso de la viudez. Estábamos todos alineados y él puso su mano sobre mi cabeza, escogiéndome. En ese momento no entendí el significado de eso, pero hoy sé que había mucho más detrás de esa decisión. Desde pequeña tuve sueños proféticos. Soñé con acontecimientos que sucederían después, como muertes en la familia, nacimientos o incluso apertura de negocios. Era como si ya supiera lo que vendría. En la escuela, fue aún más impresionante. Incluso antes de llegar, ya sabía qué maestro estaría allí, qué vestirían las personas e incluso las conversaciones que tendríamos. A veces intentaba cambiar el curso de las cosas solo para ver si podía cambiar lo que ya había predicho. Pero fue inútil. Todo sucedió exactamente como lo había visto. Por supuesto, nunca le dije esto a nadie. Desde temprana edad me di cuenta de que la gente no vivía con esta misma percepción. Años más tarde, estalló la guerra civil en Liberia. Fueron 10 años de conflicto y mi familia tuvo que huir. Antes de llegar a Sierra Leona, estuvimos en Robertsburg, todavía en territorio liberiano. Fue allí donde viví un momento que lo cambió todo. Era temprano en la mañana, estábamos en casa cuando escuchamos disparos afuera. Eran los rebeldes, grupos armados que invadieron la región. Llegaron a nuestra casa y en ese momento sentí que algo decisivo estaba por suceder. Allí, refugiados en casa de amigos de la familia.
Estábamos a salvo, o al menos eso es lo que pensábamos, hasta que gritos y disparos atravesaron el amanecer. Los rebeldes rodearon la casa y yo, aún dentro, los oí exigir el auto de mi tío. Él, que en aquel momento me acogió como a un padre, fue arrastrado fuera amenazado. No vi todo, pero oí lo suficiente, las órdenes brutales, las malas palabras, el motor del coche arrancado a la fuerza. Luego vino la orden que nos paralizó: salgan todos. Corran a la playa. De repente, el mundo se volvió un caos. Mi abuela todavía estaba en el baño cuando se dio la orden y no tuve tiempo de pensar en ella. Solo corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. Las balas silbaron en el aire, algunas impactaron en el suelo, otras, lamentablemente, en personas. No hubo tiempo para mirar atrás. No hubo tiempo para buscar a mi madre, a mis hermanos, a nadie. Sálvese quien pueda y la playa era el único destino posible. En medio de la carrera desesperada, algo me hizo detenerme por un segundo, un espino bloqueaba el camino. Sin pensarlo, lo agarré para alejarlo y una espina se me clavó en la mano. Yo tenía 7 años. 7 años, y la sangre fluyó mientras me arrancaba la espina y seguía adelante. Sin llantos, sin dudas. El miedo fue mayor que el dolor. El instinto de supervivencia era lo único que importaba. Cuando llegamos a la playa, los rebeldes nos obligaron a sentarnos en la arena. El sol castigaba, la sed quemaba y el tiempo parecía pasar. Nos mantuvieron allí durante horas mientras torturaban a un anciano frente a nosotros. Tenía los brazos atados a la espalda con tanta fuerza que tenía los codos cruzados, como si fueran a romperse en cualquier momento. Gritaron preguntas que él no pudo o no quiso responder. Lo golpearon, lo patearon, lo humillaron. Hasta que, al final, ya no quedó nada que hacer con ello. El día se prolongó hasta el anochecer. Se separaron familias enteras, padres sin hijos, hijos sin padres, maridos sin esposas. Nadie sabía si su gente estaba viva o muerta. Cuando finalmente nos dejaron ir, fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. La gente se esparció por la playa, maldiciendo, buscando rostros familiares entre la multitud. Así encontré a mi madre. Me abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Pero uno de mis primos no tuvo tanta suerte. Los rebeldes la llevaron a una choza y muchas de las niñas que fueron llevadas ese día nunca regresaron con sus familias. Mi madre, sin embargo, no se rindió. Con astucia y coraje logró rescatarla antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, cuando regresamos a casa, vimos el auto que los rebeldes habían robado y lo que le habían hecho al dueño. Su cabeza estaba clavada en una estaca, como un trofeo macabro, exhibida frente al vehículo. Conducían por las calles riendo, como si fuera un juego. Como si la vida de un hombre no valiera más que un juguete. Fue demoníaco. Fue inhumano. Y vi todo. Pero la guerra no se detuvo. Los bombardeos comenzaron poco después. Los aviones sobrevolaban la ciudad lanzando bombas que caían sin previo aviso. A veces chocaban contra casas, a veces llegaban lejos, pero el miedo era constante. Entonces dormimos en el suelo. Aunque hubiera camas, nadie se atrevía a utilizarlas. El terreno era más seguro, o eso creíamos. Si una bomba impactara la casa, estar más cerca del suelo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No teníamos electricidad, así que usábamos velas y lámparas para iluminar la oscuridad. Cada uno de nosotros tenía un pequeño trozo de espuma fina, como esos colchones baratos, para dormir. No era mucho, pero era lo que teníamos. Esa noche estaba acostada sobre la mía, con una vela encendida a mi lado. Debí dormir sin darme cuenta, porque cuando desperté, la vela había quemado casi toda la espuma. El fuego consumió el material hasta donde descansaba mi cabeza, dejando en su lugar un agujero negro. Pero salí ileso. Mi cabello no se había quemado, mi piel no tenía ni una sola marca. Era como si una mano invisible hubiera protegido cada hebra, cada centímetro de mi cuerpo. En ese momento no entendí. Pero hoy, mirando hacia atrás, sé que no fue una coincidencia. Fue protección. Era una señal de que, incluso en medio del caos, el terror y la muerte, algo, o alguien, más grande me estaba cuidando.
Y esta certeza permanece conmigo hasta el día de hoy. Y nada de mí había sido tocado, pero el celular quedó reducido a cenizas. Fue allí, en ese momento, que entendí, no fue suerte. Fue una intervención. Un escudo invisible me rodeaba y solo podía atribuirlo a una fuerza superior. No hubo otra explicación. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mis padres ya estaban en Estados Unidos y yo me fui a vivir con mi tía mientras se ultimaban los documentos para nuestra mudanza. La guerra todavía rondaba las calles, pero dentro de esa casa me sentía segura, hasta ese momento. Era una tarde normal. Mis hermanos habían salido, mi tía estaba en el trabajo y solo quedaba yo, la joven que cuidaba la casa y un pequeño y dócil cachorrito. Como no teníamos agua corriente ni electricidad, tuvo que ir al pozo a buscar agua. Estaba sola en la habitación, cantando suavemente, como siempre hacía para ahuyentar el silencio. De repente, el cachorro empezó a ladrar desesperadamente. Algo andaba mal. La casa tenía un largo pasillo, desde la sala se pasaba por el comedor formal, hasta llegar a la puerta trasera. Fui allí para ver qué asustó al animal. Cuando llegué a la entrada del comedor, el aire se heló en mis pulmones. Allí, envuelta alrededor de las cortinas que iban del techo al suelo, había una boa constrictor negra, enorme, tan gruesa como mi brazo, con los ojos fijos en mí. El miedo debería haberme paralizado. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Una presencia invadió el ambiente. No era algo que pudiera tocar, pero era real, tan denso que parecía llenar cada centímetro de espacio. La serpiente se retorció, como si intentara avanzar, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible la mantuvo quieta. El temor que sentí se disipó como humo. Sin dudarlo, pasé a menos de 1 metro de aquella criatura, caminando con una tranquilidad que no era la mía. Fue como si alguien me hubiera susurrado, «Estás protegida». Solo cuando salí de casa volvió el terror. Corrí hacia el pozo, tartamudeando palabras entrecortadas, «Hay una serpiente, negra, enorme». La chica que estaba conmigo llamó a uno de los hombres del pozo para que nos ayudara. Cogió un mortero de madera, de esos que se utilizan para machacar la comida, tan pesado que apenas podía mantenerse en pie, y entró en la casa. Minutos después, volvió pálido. «No es una serpiente cualquiera», dijo. «Es un espíritu en forma de serpiente. Está tratando de transformarse mientras yo intento matarlo». Volvió a entrar y tras lo que pareció una lucha eterna, salió con el cuerpo de la boa constrictor envuelto en un neumático viejo. Encendieron un fuego y el olor a carne quemada se extendió por el aire. En esa región la brujería era común. La mujer que vivía al otro lado de la calle era conocida como bruja. 2 días después de que mataron a la serpiente, apareció muerta en su casa. ¿El hombre que la mató? Se quedó ciego. Fue mi último susto en Liberia. Al día siguiente partiría hacia Estados Unidos, dejando atrás un país en llamas y una infancia marcada por los milagros. Pero esa no fue la primera vez que sucedió algo como esto, ni sería la última. Porque, cuando fuerzas mayores deciden que tienes un propósito, ni siquiera el infierno puede detenerte. Y desde entonces supe que no estaba solo. Negocio. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se encendió como una cerilla en medio de la oscuridad. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder. Sobre no volver a ser una víctima nunca más. Sobre convertir el dolor en estrategia y el caos en control. Esa chica, con sus ojos vacíos y las marcas en sus brazos, no era diferente a mí. También tenía cicatrices que nadie veía. ¿Y yo? Aprendí temprano que el mundo no perdona a los débiles. Así que en lugar de juzgar, calculé. En lugar de huir, dominé. Cada dólar que ganaba a sus espaldas era un dólar menos que tendría que rogar. Un paso más para no tener que volver a depender de nadie nunca más. La llevaba a hoteles, la esperaba en el auto con el motor en marcha. Contaba los billetes mientras ella salía con los labios falsos pintados. Y cuando volvió, ya lo sabía, la mitad era mía. No por crueldad, sino por supervivencia. Pero el dinero no fue el final. Fue solo el comienzo. Porque mientras contaba esas notas, una voz dentro de mí susurró, si ella puede vender su cuerpo, ¿por qué tú no puedes vender algo más grande? Fue entonces cuando entendí.
El mundo no solo compra cuerpos, compra sueños, soluciones, ilusiones de seguridad. Y tenía todas las herramientas para ofrecer eso. En ese momento, mis almohadas decorativas se vendían solas. La gente pagaba por algo que les hacía sentir que su hogar era especial. Pero ahora vi más allá. Vi todo un mercado de mujeres como ella, atrapadas en ciclos que no podían romper. Mujeres que necesitaban que alguien las protegiera, aunque fuera solo en la superficie. ¿Y si pudiera ser ese alguien? No como un proxeneta cualquiera, sino como un estratega. Alguien que entendiera los números, los riesgos, las lagunas. Alguien que no se dejara llevar por la emoción, sino por el frío cálculo del beneficio. Así nació la idea. No quería ser solo el conductor. Quería ser dueño del juego. Y para ello necesitaba algo más que una chica y un coche. Necesitaba un sistema. Entonces comencé a observar. A tener en cuenta. Planificación. Cada hotel, cada cliente, cada vez. Sabía cuánto cobraba, cuánto gastaba en drogas, cuánto me quedaba. Y cuando los números empezaron a tener sentido, supe que estaba en el camino correcto. Pero había un problema, yo todavía era un chico de 16 años, vivía en una habitación alquilada, con una prostituta de un lado y un adicto del otro. No tenía nombre, no tenía conexiones, no tenía nada más que una mente aguda y una voluntad de hierro. Entonces comencé a estudiar. No solo los libros del colegio comunitario, sino también la gente. Los hombres que pagaron por sexo. Las mujeres que lo vendieron. Los dueños del hotel que fingieron no ver nada. Aprendí más en las esquinas que en cualquier aula. Y fue una de esas noches, mientras esperaba en el auto, que me di cuenta de algo crucial. El verdadero poder no estaba en controlar a una mujer, sino en controlar la demanda. Los hombres que pagaban no solo querían sexo, querían discreción, seguridad, la ilusión de que nadie se enteraría. ¿Y si pudiera ofrecer eso? Si pudiera crear un sistema en el que pagaran no solo por el cuerpo, sino también por la garantía de que sus secretos estarían a salvo. Fue entonces cuando todo cambió. Porque, en esencia, no estaba construyendo un negocio. Estaba construyendo una fortaleza. Y dentro de él, sería intocable. La oración que hice a los 16 años, cuando prometí que si él me sacaba de esa vida, le serviría para siempre. Y allí, acurrucada en el asiento del coche, con el olor a plástico nuevo mezclándose con el moho del aparcamiento vacío, me di cuenta de que había faltado a mi palabra. No por malicia, no por rebelión, sino por arrogancia. Pensé que podía controlar el juego, que podía ser la excepción, que las reglas no se aplicaban a mí. Y ahora ahí estaba yo, sin hogar, sin frenos, sin salida. Pero Dios no me dejó allí. Esa misma noche, mientras intentaba convencerme de que solo era una mala fase, una voz dentro de mí, no un trueno, no un ángel con una espada de fuego, sino algo más sutil, como un susurro en la oscuridad, me recordó una cosa: todavía tenía las llaves de la casa de las niñas. No era mío, por supuesto, pero era un techo sobre mi cabeza. Y más que eso, fue un recordatorio. Porque si tenía acceso a esa casa, significaba que todavía había una puerta abierta. No por negocios, no por la ilusión de poder, sino por algo más grande. Al día siguiente me desperté con el sol brillando en el parabrisas y ya había tomado una decisión. Llamé a la única persona que sabía que no me juzgaría, mi madre. No le conté todo, no entonces. Ella simplemente dijo que necesitaba ayuda, que había cometido errores, que estaba perdida. Y ella, como siempre, no hizo ninguna pregunta. Solo dije: ven a casa. No fue una solución mágica, no fue el final de la historia. Pero fue un nuevo comienzo. Y por primera vez en meses, respiré. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque empezar de nuevo no significaba borrar el pasado. Las chicas todavía dependían de mí. Los clientes todavía estaban esperando. Y, sobre todo, la tentación de recuperar el control, de creer que podía arreglarlo todo por mi cuenta, seguía ahí, como una sombra. Fue entonces cuando entendí: no se trataba de rendirse. Se trataba de elegir. Elegir entre ser la mujer que conducía a oscuras, entre armas y secretos, o ser la que finalmente se detenía a escuchar. Y así fue como, sin alardes,
comencé a desmantelar lo que había construido. No con ira, no con vergüenza, sino con la claridad de quien por fin ve el precio del poder. Cerré la puerta de esa casa. Devolví las llaves. Y cuando las chicas me preguntaron qué harían ahora, respondí con la única verdad que importaba. No me necesitáis para sobrevivir. Os necesitáis a vosotros mismos. No fue un discurso bonito. Eso es justo lo que debería haber dicho desde el principio. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Porque, mientras intentaba recuperarme, el mundo exterior no se detuvo. Los hombres que una vez me buscaron no han desaparecido. Simplemente encontraron otras manos que estrechar. Y de repente me di cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema era el sistema. Un sistema que se benefició de la vulnerabilidad, que vendió ilusiones de seguridad mientras alimentaba el caos. Y si hubiera sido parte de esto, aunque fuera sin querer, ahora tenía una opción: darle la espalda o hacer algo al respecto. Fue entonces cuando volvió la idea, no como un negocio, sino como una misión. ¿Qué pasaría si, en lugar de vender discreción, vendiera transparencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de ocultar secretos, expusiera los mecanismos que los mantuvieron vivos? No se trataba de redención. Se trataba de responsabilidad. Porque, al final, el verdadero poder nunca ha estado en controlar la demanda. Se trataba de cambiar la conversación. Y yo, que había sido cómplice y víctima, ahora tenía la oportunidad de ser algo más, una voz. Y ahí estaba yo, intentando mantener la paz en un lugar que ya no me pertenecía. Cada vez que apagaba una llama, él encendía otra. Cada vez que echaba lo que no debería estar allí, él lo traía de vuelta, como si el mismo aire de la casa respirara contra mí. Y lo supe, no se trataba solo de DVD ocultos o de programas que no encajaban con lo que estaba construyendo. Fue una batalla por el territorio de mi alma. Aquella casa, que debería haber sido un refugio, se había convertido en un campo minado. Mis oraciones tocaron el techo y regresaron como ecos distorsionados. Me arrodillé en el suelo de mi habitación, tratando de gritar por la paz, y sentí el peso de algo que se arrastraba por las paredes, algo que no era bienvenido, pero que tampoco desaparecía. ¿Y lo peor? No podía simplemente irme. Se pagó el alquiler. Mi hijo necesitaba un techo sobre su cabeza. Y yo, que acababa de descubrir lo que significaba tener fe, me encontré atrapado en un lugar donde incluso Dios parecía tener dificultad para entrar. Fue entonces cuando entendí, no se trataba solo de expulsar demonios. Se trataba de decidir qué tipo de energía estaba dispuesto a tolerar. Porque al final del día, la fe no se trata solo de lo que crees, sino de lo que permites. Y ya había permitido demasiado. Una noche, después de otra discusión, él escondiendo cosas otra vez, ella mirándome como si yo fuera el intruso, me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Ya no se trataba de convencer a los demás. Se trataba de convencerme de que merecía algo mejor. Que mi hijo merecía algo mejor. Que la vida que intentaba construir no podía ser saboteada por nadie que no tuviera el mismo compromiso. Entonces, en el silencio de mi habitación, hice una promesa. No para ellos. Para mí. Y a Dios. Si Él me había sacado de las calles y me había puesto allí, no me correspondía hundirme otra vez. Se suponía que debía aprender a pelear. No con gritos, no con peleas, sino con la certeza de que hay que cerrar algunas puertas, aunque eso signifique perder lo que ya se pagó. Y así fue como, al día siguiente, comencé a buscar otro lugar. No por ira. Para sobrevivir. Porque a veces el mayor coraje no está en quedarse y luchar contra todo. A veces es saber cuándo es el momento de marcharse. Todo lo que. Porque no se trataba solo de los muebles, la ropa o el dinero que había invertido. Se trataba de respeto. Sobre el límite que había cruzado sin siquiera mirar atrás. Y supe que si no lo enfrentaba en ese momento, estaría diciendo que podían tratarme así, como si mis cosas, mi esfuerzo, mi presencia no valieran nada. Llegué al apartamento con el corazón acelerado, pero con las manos firmes. La puerta estaba abierta, como si la hubiera estado esperando. Entré y la encontré en el salón, sentada en el sofá que había comprado, con esa mirada de quien no debía explicaciones. Antes incluso de abrir la boca, ella levantó la vista y dijo: «Oh,
¿Viniste por el resto? Como si fuera un favor, como si yo fuera el intruso. Respiré profundamente. No iba a gritar. No iba a llorar. Porque Dios ya me había mostrado, en esos 20 minutos eternos en su regazo, que la paz no se puede encontrar en medio del caos. La paz se lleva dentro de ti. Entonces, en lugar de defenderme, la miré a los ojos y le dije, ¿dónde están mis cosas? Simple. Directo. Sin andarse con rodeos. Ella se encogió de hombros. Lo vendí. Necesitaba el dinero. Como si eso lo justificara todo. Como si no tuviera derechos. Como si yo no existiera. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. No fue ira. Fue claridad. Porque, en el fondo, ya sabía que no tenía sentido discutir. No tenía sentido mendigar. No tenía sentido intentar hacerle entender a alguien lo que ni siquiera quería ver. Entonces, en lugar de perder más tiempo, simplemente dije, está bien, pero me vas a pagar. Hasta el último centavo. Y me fui. No volví a pelear. No volví a llorar. Volví para empezar de nuevo. Porque a veces la mayor victoria no está en recuperar lo que te quitaron, sino en darte cuenta de que nunca lo necesitaste para seguir adelante. Que las cosas van, la gente va, pero lo que realmente importa, tu paz, tu fe, tu capacidad de levantarte, nadie puede soportarlo. Y así fue como, al día siguiente, comencé a reconstruir. No con muebles nuevos, no con ropa cara, sino con la certeza de que Dios no me saca de un lugar para dejarme allí. Me saca para llevarme más lejos. Aunque en el camino tenga que dejar atrás lo que ya no me sirve. Incluso si, en el proceso, necesito aprender que algunas pérdidas son en realidad liberaciones. Y ahí estaba yo, con las llaves de una oficina en mis manos, sin un centavo en el bolsillo, pero con una certeza que ardía con más fuerza que cualquier duda. El hombre no preguntó por garantías, no exigió pruebas, no quiso saber de dónde vengo. Simplemente le entregó las llaves y dijo, paga cuando puedas. Y lo supe, no fue coincidencia, no fue suerte. Fue Dios abriendo puertas que ningún hombre podía cerrar. Luego, mientras caminaba de regreso al refugio, algo dentro de mí ya no encajaba allí. El Señor me dijo, ve por esa calle. Y fui. No cuestioné, no dudé. Después de todo, Él ya me había mostrado que obedecer, incluso sin comprender, era el único camino que tenía sentido. Y fue allí, en esa calle lateral, donde vi la casa, pequeña, sencilla, pero con un cartel de «Se alquila», que parecía haber sido colocado allí solo para mí. Llamé al número. El propietario vivía fuera de la ciudad, pero accedió a mostrarme la propiedad al día siguiente. Y cuando llegó ya tenía lo que necesitaba. Porque, verás, Dios no solo abre puertas, sino que también provee. Esa misma mañana, antes de saber que necesitaría ese dinero, apareció una cantidad en mi cuenta. No fue mucho, pero fue suficiente. Suficiente para el primer mes de alquiler, suficiente para empezar. El hombre me miró, miró la casa y me dijo, si quieres puedes quedarte. Confío. Y así, sin contratos, sin burocracia, sin exigencias, tuve un techo sobre mi cabeza. No era un palacio, pero era un lugar para empezar de nuevo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? No fue la oficina, no fue la casa, ni siquiera fue el dinero que apareció de la nada. Fue la lección que vino con todo esto, Dios no solo nos da lo que necesitamos, nos enseña a reconocer que ya tenemos lo que necesitamos dentro de nosotros. La fuerza para seguir adelante, el coraje para creer, la fe para ver más allá de lo que ven los ojos. Porque al final, las mayores bendiciones no son las cosas que recibimos, sino las verdades que descubrimos sobre nosotros mismos cuando confiamos en Él. Y así fue como, con nada más que una llave en la mano y una promesa en el corazón, comencé a construir algo nuevo. No porque lo tuviera todo resuelto, sino porque aprendí que cuando Dios tiene el control, incluso lo imposible se convierte en el siguiente paso. Y el miedo intentó paralizarme. Pero algo dentro de mí lo sabía, no era momento de dar marcha atrás. Era hora de confiar. Entonces, en el mismo momento en que las manos de aquella multitud ya estaban tocando el pomo de la puerta, me volví y vi, no una salida, sino a Él. Allí, en el centro de aquel cuarto oscuro, estaba el Señor,
con los brazos abiertos, como diciendo, corriste hacia mí. Ahora déjame luchar por ti. Y entonces todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo bajo mis pies se transformó. Las paredes de aquella frágil casa se disolvieron como niebla, y me encontré ante una escalera dorada, tan alta que su cima se perdía entre las nubes. Cada paso brillaba como si estuviera hecho de luz pura, y el aire a su alrededor vibraba con una paz que nunca había sentido, ni siquiera en mis momentos más pacíficos. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera ese lugar. No fue un sueño. No fue imaginación. Era la realidad que existe más allá de lo que nuestros limitados ojos pueden captar. Y entonces, una voz suave pero poderosa resonó a mi alrededor, sube. No lo dudé. Puse mi pie en el primer escalón y en el momento en que lo hice, una fuerza sobrenatural me levantó. No necesitaba intentarlo. No necesitaba pelear. Era como si unas manos invisibles me llevaran y cada paso adelante revelaba más de la gloria que me esperaba. Mientras subía, las voces de la multitud que me perseguía se disiparon, reemplazadas por un coro de ángeles, canciones que no se escuchaban sino que se sentían, como si cada nota penetrara en mi alma y la llenara de alegría. En el tercer escalón, una verdad me golpeó como un rayo, no estaba allí por casualidad. Dios no me llamó a ese lugar solo para mostrarme su gloria. Me llamó a recordar quién era yo en él. Porque allá abajo, en la tierra, lo había olvidado. Olvidé que mi identidad no estaba en las circunstancias, ni en las acusaciones ajenas, ni siquiera en mis propios errores. Mi identidad quedó grabada en las palmas de aquel que ahora me guió escaleras arriba. Y luego, en el séptimo escalón, lo vi. No como una figura distante, sino como alguien que me conocía más profundamente de lo que yo me conocía a mí mismo. Sus ojos, desbordaban un amor tan intenso que, por un segundo, pensé que no podría soportarlo. Fue como si él viera toda mi vida, cada caída, cada duda, cada momento que lo negué sin palabras. Y, sin embargo, no hubo condena. Solo una invitación, acércate. Fue allí donde entendí, el cielo no es un lugar al que vamos después de la muerte. Es un estado del ser que podemos experimentar ahora, al entregarnos a su presencia. ¿Y la escalera? No fue solo un camino hacia la cima. Era un símbolo del viaje que Dios nos invita a emprender todos los días, superar las limitaciones, las críticas, los miedos y encontrarnos con Él en el lugar donde se cumplen todas las promesas. Pero la revelación más profunda llegó cuando extendió la mano y tocó mi pecho. En el mismo momento, un viejo dolor, el que había cargado desde la primera vez que me sentí abandonado, traicionado, insuficiente, simplemente desapareció. No se le bajó el tono. No estaba escondido. Fue eliminado, como si nunca hubiera existido. Y en su lugar, nació algo nuevo, una certeza tan profunda que supe, en ese momento, que nada, podría separarme de su amor. Fue entonces que él sonrió y dijo, ahora lo sabes. No se trata de lo que haces por mí, sino de quién eres en mí. ¿Y qué has visto aquí? Esto es solo el comienzo. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pedir más, el mundo a mi alrededor empezó a girar. Los colores se intensificaron, el sonido de los ángeles se volvió ensordecedor y, de repente, estaba de regreso. De vuelta en el sofá del dormitorio. Volvamos a ese momento normal, con mi amigo todavía en la habitación de al lado. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Porque ahora lo sabía, el cielo no es un lugar lejano. Es un ámbito que Dios nos invita a vivir hoy. Y cada vez que elegimos confiar, cada vez que damos un paso de fe, de hecho, estamos subiendo un escalón más en esa escalera dorada. La pregunta que quedaba no era cómo sucedió esto, sino ¿qué haré con esta verdad ahora que la sé? Porque Dios no nos revela su gloria para dejarnos asombrados. Él nos revela para transformarnos. Y la mayor transformación no ocurre cuando lo vemos, sino cuando le obedecemos. Un propósito único, delineado con detalles que solo el Creador podría conocer. Y allí, ante aquel ángel, comprendí, mi vida no era un borrador, sino un manuscrito divino, escrito con tinta de eternidad. El libro se abrió y las páginas no eran solo palabras, eran escenas vívidas, como si el tiempo se estuviera desplegando ante mis ojos. Vi momentos que aún no habían llegado, pero que ya estaban grabados en el corazón de Dios.
Vi las decisiones que tomaría, las batallas que enfrentaría, las victorias que celebraría. ¿Y lo más impresionante? Cada línea estaba conectada a un propósito mayor, como hilos de oro tejidos en una alfombra a través de la cual solo él podía ver. El ángel no dijo nada. No era necesario. La simple presencia de aquel libro fue la respuesta a todas mis preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sabré el camino? Dios no nos deja vagar en la oscuridad. Nos da un mapa, escrito incluso antes de que naciéramos, pero que solo podemos leer si confiamos y obedecemos. Y luego, como si el mismo cielo respirara profundamente, el libro se cerró. Pero no la revelación. Ardía dentro de mí, como un fuego que nunca se apaga. Porque allí, en ese momento, entendí algo que lo cambiaría todo: Dios no escribe historias para espectadores. Escribe a los participantes. Ese libro no era un trofeo digno de admiración. Fue una invitación a ser vivida. Cada página, cada capítulo, cada giro inesperado, todo estaba ahí para que yo dijera sí, incluso cuando no lo entendía. Porque la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar en el autor. Y entonces, de repente, estaba de vuelta. No en el suelo de esa casa, no en medio del caos, sino en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El ángel Gabriel todavía estaba allí, pero su mirada ahora tenía una urgencia diferente. Ya no sonrió. Era como si supiera que lo que estaba a punto de decir cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. El Señor no te trajo aquí solo para ver, dijo, y su voz resonó como un suave trueno. Él te trajo para que regresaras y dijeras: Dios todavía tiene el control. Él todavía habla. Todavía actúa. Y lo que hizo por mí, lo hará por ti. Las palabras pesaban sobre mí como una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora cargaría para siempre. Porque una visión como esa no se podía mantener. Debía ser proclamado. Y en ese momento lo supe: no importa lo que viniera después, mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque cuando Dios abre un libro, no solo muestra el futuro. Él nos está llamando a vivirlo. Y el mayor milagro no es lo que Él revela, sino lo que Él nos permite hacer con lo que vemos. Palabra que he oído. No fue un susurro de consuelo, sino un trueno de urgencia: estás aquí porque aún no has comprendido el peso de lo que está escrito. Los barrotes de la celda parecieron cerrarse a mi alrededor como las páginas de un libro que debería haber escrito yo mismo. El oficial que me arrestó no lo sabía, pero cada segundo había una deuda acumulada, no con la ley, sino con el cielo. Porque cuando Dios escribe un destino, no lo hace con tinta invisible. Lo graba en letras que arden, que exigen acción. Y yo, allí, encerrada entre frías paredes, fui la prueba viviente de lo que pasa cuando ignoramos el llamado. Lo profético no es un don, es una deuda. Cada palabra que el Señor pone en tu boca, cada visión que pone en tus manos, es un cheque firmado con la sangre de Cristo, esperando ser cobrado. Y allí, en ese lugar donde hasta el aire olía a arrepentimiento, entendí: la prisión no era el castigo. Fue el recordatorio. Porque el cielo no acepta excusas. Acepta la obediencia. Me liberaron 3 días después, tiempo suficiente para que la vergüenza se convirtiera en fuego. No se trataba de la multa ni de la licencia suspendida. Se trataba del libro que aún no había escrito. Sobre el negocio que aún no había empezado. De las vidas que, en ese preciso momento, esperaban una palabra, un producto, un milagro que solo yo podía entregar. Porque Dios no escribe historias genéricas. Él escribe el suyo. Con tu nombre en la portada. Con tu ADN entre líneas. Con un propósito tan específico que si fracasas, nadie más podrá llenar ese espacio. Y fue allí, entre el cemento y los barrotes, donde decidí: cueste lo que cueste, viviré lo que estaba escrito. Porque el diablo no teme a nuestros talentos. Teme nuestras obediencias. No le importan nuestras ideas. Tiembla cuando cogemos el bolígrafo y empezamos a escribir, porque sabe que en el momento en que lo hacemos, algo se rompe en la atmósfera. Algo se mueve en el ámbito espiritual. Y vidas que quedaron atrapadas en la oscuridad comienzan a ver la luz. 3 cosas vi en ese libro celestial: un negocio que cambiaría las industrias, un libro que liberaría a las naciones y un invento que salvaría generaciones.
Y no quería, dejar que el miedo, la procrastinación o incluso el encarcelamiento temporal me robaran lo que debía ser. Porque cuando Dios escribe, no está sugiriendo. Él está ordenando. Y la única respuesta aceptable es, sí, Señor. Estoy dispuesto a vivir lo que está escrito. Las canciones que invocaban lo que no debía ser invocado, el suelo parecía exhalar un humo espeso, como si algo antiguo y hambriento despertase bajo sus pies. Me quedé allí, observando, y de repente el espíritu me empujó con una urgencia que no pude ignorar. No fue solo una fiesta. Fue un ritual. Y ni siquiera lo sabían. Las luces destellaron. La música palpitó y cada movimiento de los cuerpos al ritmo de esos ritmos no era solo baile, era una ofrenda. Una oferta que no debería darse. Entonces hice lo que nunca antes había hecho, levanté la voz. No con gritos, no con histeria, sino con una autoridad que no provenía de mí. Detener. Dije, y el sonido de mi voz cortó el aire como una espada. No sabes lo que estás haciendo. Esto no es divertido. Esto es una invitación. El silencio que siguió fue pesado. Algunos se rieron, otros me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Pero entonces sucedió algo. El humo que se elevaba del suelo comenzó a disiparse. Las luces dejaron de parpadear. Y en los rostros de algunos vi reconocimiento, como si, por un segundo, hubieran visto lo que yo vi. Pero no fue solo eso. En medio de esa confusión, una chica se me acercó con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo supiste?, ella susurró. Sentí que algo me tiraba hacia abajo. Como si algo me estuviera arrastrando. Y luego ella comenzó a llorar. No eran lágrimas de vergüenza, sino de alivio. Porque en ese momento comprendió que no estaba loca. Que no era solo imaginación. Que había algo real luchando por ella. Y entonces fue cuando lo supe, no se trataba solo de esa fiesta. Se trataba de cada vida allí, cada alma que estaba siendo arrastrada a un lugar que no era el suyo. ¿Y si no hubiera hablado, si hubiera dejado que el miedo me callara, cuántos más se habrían tragado? Dios no nos llama a ser espectadores. Él nos llama a ser intercesores. Alzar la voz cuando el mundo prefiere el silencio. Actuar cuando otros deciden ignorarlo. Porque, al final, no se trata de cuán fuertes seamos, sino de cuán dispuestos estemos a obedecer. Incluso cuando la multitud ríe, incluso cuando el suelo tiembla, incluso cuando todo dentro de nosotros grita que retrocedamos. Y esa es la diferencia entre quienes viven con miedo y quienes viven con propósito. Que la resurrección no es el final de la batalla, es solo el comienzo de la liberación. Porque la verdad es que muchos de nosotros vivimos como Lázaro, resucitados, pero aún atados. Llenos del poder de Dios, pero con las manos atadas por cuerdas que no nos enseñaron a deshacer. ¿Y lo peor? Pensamos que solo porque fuimos salvos, las cadenas automáticamente se cayeron. Pero la Biblia no dice eso. Ella dice que tenemos que desatarnos. Que tenemos que arrancarnos las vendas de los ojos, los pies, las manos, incluso cuando duele. Incluso cuando sentimos que ya hemos hecho suficiente. Y esto es lo que nadie te dice, el diablo no juega limpio. No desaparecerá solo porque oraste una vez. Él no se da por vencido solo porque fuiste a la iglesia el domingo. Él espera. Él mira. Susurra, ya has hecho suficiente. Dios te ha perdonado. ¿Esto? Esto es solo un hábito, no es un pecado. Y mientras creas esta mentira, Él se conformará. Se instala en los rincones oscuros de tu templo, en esa ira que no puedes controlar, en esa inseguridad que te paraliza, en esa compulsión que llamas debilidad. No necesita poseerte por completo. Solo necesita una habitación. Una habitación pequeña y escondida donde podrás susurrar sus mentiras y mantenerte atrapado. Pero Dios no nos llamó a ser templos divididos. Nos ha llamado a ser santuarios completos donde el Espíritu Santo reine sin oposición. Donde cada puerta está cerrada para el enemigo, cada ventana está cubierta con la palabra y cada habitación, desde el sótano hasta la sala, está llena de la gloria de Dios. Esto no sucede por casualidad. Esto sucede cuando dejas de negociar con el pecado. Cuando dejas de decir solo una vez más y empiezas a decir basta. Cuando dejas de justificar y empiezas a confrontar.
Porque la liberación no es un acontecimiento, es un proceso. Eres tú que te despiertas cada día y eliges, hoy desataré otra cinta. Hoy expulsaré otro espíritu que se esconde en las sombras. Hoy llenaré esta habitación con la luz de Cristo. Y sí, dolerá. Sí, requerirá quebrantamiento. Sí, te hará sentir desnudo ante Dios, porque eso es exactamente lo que Él quiere. Él no te quiere vestido con máscaras. Él te quiere libre. Entonces pregúntate, ¿cuántas habitaciones de tu templo siguen ocupadas? ¿Cuántas cadenas no has tenido el valor de romper? Porque la libertad no es para los débiles. La libertad es para aquellos que están dispuestos a luchar, incluso cuando la batalla parece perdida, incluso cuando el enemigo se ríe, incluso cuando todo dentro de ti grita que te rindas. Porque al final lo importante no es cuánto logras. Se trata de cuánto te entregas. Y cuando te entregas por completo, es cuando ocurre el milagro. Porque el amor no es solo un sentimiento, es la llave que abre cada cadena, la fuerza que rompe cada prisión. Y cuando finalmente entiendes esto, te das cuenta de que ya no tienes que luchar contra las sombras del pasado. Ya han perdido su poder sobre ti. Porque el amor de Dios no es pasivo. Él no espera que usted se acerque a Él. Él baja al fondo del pozo donde estás, extiende su mano y dice, levántate. Ya no perteneces a este lugar. Y es en ese momento, cuando aceptas que no necesitas merecerlo, que no necesitas purificarte primero, que no necesitas demostrar nada, que comienza la verdadera transformación. Muchos pasan sus vidas buscando poder, títulos, reconocimiento, como si esas cosas pudieran llenar el vacío. Pero el vacío no se llena con lo que se logra. Se llena con lo que recibes. Y lo que Dios ofrece no es un cargo o una bendición condicional. Es el mismo. Es su presencia, que es lo único que puede restaurar lo que ha sido roto, sanar lo que ha sido herido y despertar lo que ha estado dormido dentro de usted. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, incluso después de años de liberación, algunas heridas siguen abiertas? ¿Por qué, incluso después de expulsar a los espíritus, la paz todavía se escurre como arena entre los dedos? Es porque el alma no ha sido restaurada. Y un alma fragmentada no puede contener la plenitud de lo que Dios planeó para ella. Es como intentar llenar un jarrón roto, no importa cuánta agua viertas, siempre gotea. Pero cuando el amor de Cristo toca esos lugares quebrantados, sucede algo extraordinario. Las piezas se juntan. Las heridas se cierran. Y lo que alguna vez fue una maraña de dolor y vergüenza se convierte en un testimonio de poder. Porque Dios no desperdicia nada. Ni las lágrimas, ni las noches de insomnio, ni los momentos en los que pensaste que no podías soportarlo más. Todo esto se convierte en combustible para el propósito que Él ya ha escrito para ti. Y aquí está el secreto que pocos entienden, no hay que esperar a estar listo para empezar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas tener la vida perfecta, ni siquiera necesitas estar seguro de cuál es tu vocación. Solo necesitas dar un paso. Un paso hacia la luz, aunque sea tremendo. Un paso hacia la obediencia, aunque sea pequeño. Porque es en este primer paso donde Dios te encuentra. Es en este momento de entrega que Él comienza a obrar. Y cuando finalmente entiendes que el amor de Dios no es una teoría, sino una realidad que se puede vivir aquí y ahora, todo cambia. Puertas que parecían cerradas con llave. Las voces que susurraban mentiras callan. Y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque al final lo importante no es cuánto puedes hacer. Se trata de cuánto te permites ser amado. Y cuando te dejas amar por completo, es cuando comienza la verdadera libertad. Ahí es donde ocurre el milagro. Entonces es cuando descubres que el poder que siempre has buscado estuvo dentro de ti todo el tiempo, esperando a que dejes de luchar contra ti mismo y empieces a luchar por ti mismo. Por eso hoy, ahora mismo, en este mismo momento, te pregunto, ¿qué estás esperando? Porque el amor de Dios ya está aquí. La restauración ya está disponible. Y el propósito que Él escribió para usted no esperará para siempre. La única pregunta que queda es, ¿te levantarás y lo recibirás? Y esta es la verdad que el enemigo no quiere que escuches, no puede detener lo que Dios ya ha decretado. Lo que está escrito en tu vida no se borrará, no se cancelará, no se pospondrá para siempre, pero Él hará todo lo posible para que te rindas antes de que veas su cumplimiento.
Porque el diablo sabe una cosa, si no puede destruir el plan, puede destruir tu fe. Y si él puede lograr que dejes de creer, tú mismo te convertirás en el mayor obstáculo para lo que Dios ya tiene preparado. Así que escuchemos con atención, la demora no es la negación. Pelear no es señal de derrota. Cada vez que tienes ganas de rendirte, es exactamente cuando el enemigo está más cerca de perder. Porque Dios no obra en nuestro tiempo, obra en el tiempo perfecto. Y cuando Él se mueve, no es solo para rescatarte, sino para restaurar todo lo que te fue robado. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que parecía sin respuesta, Él la convertirá en un testimonio que sacudirá las estructuras del infierno. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás llegar tarde no sea un castigo, sino un entrenamiento? ¿Que cada batalla te prepara para un nivel de gloria que aún no puedes imaginar? Lo que el enemigo quería usar para destruirte, Dios lo está usando para promoverte. Así, cuando la voz de la duda te susurre no lo lograrás, responde con la palabra, ya he vencido, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si hoy estás cansado, si tus fuerzas se acaban, si la esperanza parece un sueño lejano, no sueltes la mano de Dios. Porque Él no liberó el tuyo. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que transformó a Saulo en Pablo, está listo para hacer lo imposible en tu vida. Pero Él necesita una cosa, que no te rindas. Así que levántate. Respira hondo. Y declarar, no me rendiré. No retrocederé. No dejaré que el enemigo me robe lo que Dios ya me ha dado. Porque mi Dios es fiel, y lo que comenzó, lo terminará. Y cuando lo haces, sucede algo sobrenatural, el cielo se mueve. Las puertas se abren. Y lo que parecía imposible se convierte en tu realidad. Porque el poder de Dios no está limitado por tu debilidad, es liberado por tu fe. Por eso, hoy, ahora mismo, en este mismo momento, los desafío, no dejen que el diablo gane. No permitas que la frustración te robe la victoria. Porque al final, lo único que el enemigo no puede quitarte es la opción de continuar. Y cuando eliges perseverar, no solo estás luchando por ti mismo, estás declarando la guerra al infierno. ¿Y Dios? Dios está de tu lado. Siempre lo ha sido. Siempre lo será.